Supercrack Estrella presenta La Sábana Santa, un gigantesco negativo fotográfico. Hay una teoría de por qué la Sábana Santa en realidad es un gigantesco negativo fotográfico. Tiene que ver con el portal dimensional que cruzó Jesús Cristo después de su muerte, que le llevó al mundo paralelo que los científicos llaman el mundo del revés o el antimundo. Este portal hizo que la tela que cubría a Jesús Cristo se convirtiera en el negativo de una foto impreso en la tela. Explicación de por qué la Sábana Santa de Turín es en realidad el negativo de una fotografía. ¿Cómo pudo ocurrir esto? En una fotografía normal, el resultado sería una imagen distorsionada. Sin embargo, el sudario mostró un revelado 3D natural de una forma humana. Esto significa que existe una correlación entre la densidad de la imagen, las luces y sombras de esta, y la distancia de la tela al cuerpo. La única manera de que esto pueda suceder es por algún tipo de interacción entre la tela y el cuerpo, explicó el experto. Esto podría haber sido posible por algún tipo de portal dimensional que ocurrió después de la muerte de Jesús Cristo. Algún tipo de interacción que emitió rayos gamma y radiación en su cuerpo. Esto podría haber sido producido por el portal, que expuso rayos gamma y radiación a tela. En la exposición de Mystery Man se habla sobre la importancia de las fotografías realizadas por Secondo Pia a la Sábana Santa o Síndone, en las que se descubrió por primera vez que se comportaba como un negativo fotográfico. Pero, ¿quién fue Secondo Pia? Secondo Pia nació en Asti, Piamonte, Italia, era abogado de profesión, fue concejal y miembro de la Asociación de Fotógrafos Aficionados de Turín por su gran interés por la fotografía y la ciencia. Fue pionero en el uso de bombillas eléctricas para las fotografías en la década de 1890, ya que estas eran un invento reciente. De hecho, algunas de sus fotografías forman parte de la colección histórica del Museo del Cine de Turín. De ese mismo año 1890 tenemos la fotografía de la viajera del tiempo en Oslo, Noruega, por lo que es posible algún tipo de relación con este caso. Su fama como fotógrafo le hizo ser elegido por la Casa de Saboya para realizar las primeras fotografías de la Sábana Santa en 1898. Con motivo de la boda del hijo del rey de Italia, Umberto I de Saboya, en 1898 se realizó una ostensión extraordinaria ya que además coincidía con diversos aniversarios de la iglesia en Turín. Por eso se concedió permiso real a Secondo Pia bajo permiso real 2 días para realizar la primera fotografía de la historia a la Sábana Santa. La Síndone se expuso desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio de 1898. Pia relató sus vivencias de ese momento único en un artículo que escribió en francés y que relata: en mayo de 1898, acercándose la fecha de la solemne exhibición de la Santa Sábana, se me solicitó fotografiar la reliquia. Yo me ofrecía a realizar el trabajo, a cuenta mía y con la renuncia a cualquier posible derecho. Esta propuesta, con el importante apoyo del barón Antonio Mano, que me honra con su amistad, fue cálidamente aceptada por el soberano, su majestad Humberto, quien tuvo la fineza de concederme un exclusivo permiso. Según recoge en un artículo Así Prensa, Secondo Pia aseguró entonces que su preocupación era intensa y profunda, especialmente porque tenía que fotografiar un objeto que nunca antes había visto. Según quienes le habían visto en anteriores exposiciones, la Santa Sábana presentaba apenas unas débiles imágenes. Más temores me producían los problemas de la iluminación y las condiciones en las que debería operar. El trabajo de Secondo Pia comenzó el mismo 28 de mayo, a las 21:30 horas, subido en un andamio, que había pedido construir explícitamente para este trabajo. Con su cámara de madera, un daguerrotipo de 1870 equipado con una lente Voigtlander, realizó 4 exposiciones fotográficas de 8, 10, 14 y 20 minutos de duración. Él mismo lo contó así: expuse 2 placas de 50x 60 centímetros, una con una exposición de 14 minutos y la otra con una exposición de 20 minutos, utilizando un lente Voigtlander con un diafragma de 2 milímetros. Puse delante del lente un filtro amarillo muy leve usando placas ortocromáticas de la firma Edward, reveladas con una solución normal de oxalato ferroso sin ninguna preparación química especial que pudiese alterar de alguna manera el resultado usual del revelado. Tras unos instantes esperando el revelado de las placas, observa algo que cambiará el curso de la historia de la Sábana Santa. La placa del negativo releva la imagen perfecta de un hombre igual a Jesucristo. Pia no entendía nada, quedó conmocionado durante unos instantes, llamando a su ayudante, quien todavía más sorprendido le preguntó: ¿qué ha hecho usted con el cliché? ¿Dónde está el negativo? No hay negativo, respondió Pia. ¿Cómo que no hay negativo? Este es el positivo. En alguna parte tiene que estar el negativo, repitió el ayudante.
Sí, es verdad, dijo Pía en la catedral, el negativo es la sábana santa. Encerrado en el cuarto oscuro, concentrado sobre mi trabajo, sentí una gran emoción cuando, durante el revelado, vi aparecer primero el santo rostro en la placa con tal resolución que me sorprendí y alegré, pues desde ese momento pude estar seguro del buen resultado de mi obra de arte, aseguró Pía. El primer descubrimiento del abogado turinés fue que la imagen en realidad era el negativo de la impresión de un hombre difunto. En efecto, si la imagen aparecía como un perfecto positivo, el objeto no podía ser otra cosa que un perfecto negativo. Las placas originales, los escritos, las múltiples copias, ampliaciones y estudios del abogado fueron donados en 1961 por su hijo Giuseppe a los investigadores, concediendo así el primer material serio de estudio científico sobre la foto, hasta los exámenes realizados en 1977. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron que Pía había realizado un montaje, un truco. Solo 33 años después, cuando el fotógrafo Giuseppe Enrie pudo realizar una foto a la Sindone, se demostró que la negatividad era un hecho cierto y probado en la actualidad. Tras el descubrimiento de Pía, la sábana se convertirá en el objeto más estudiado de la humanidad, creando la división entre la propia comunidad científica. Sábana santa. Es un lienzo de lino con unas dimensiones de 436 centímetros de largo por 110 centímetros de ancho. Sobre el lienzo se distinguen dos líneas oscuras, dos triángulos blancos, y signos de quemaduras, incendio en 1532. Sobre un solo lado de la tela quedan impresas las huellas de una imagen, frontal y dorsal, de un hombre muerto crucificado que sufrió una perforación en el pecho. Señalar que en el lienzo aparecen sangre y manchas de suero humano del grupo A, el mismo tipo de sangre se encontró en el sudario de Oviedo. En 1898 la sábana santa es fotografiada por Secondo Pía. Sorprendentemente el negativo de la fotografía, con mucho mayor detalle, muestra los signos que la sábana santa guardaba. Todos los tipos de sangre contienen los mismos componentes básicos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Sin embargo, en la superficie de las células rojas de la sangre aparecen unas proteínas, unos marcadores llamados antígenos que se agrupan en 8 tipos de sangre básicos: A, B, A y O, con sus correspondientes positivo o negativo. Entre ellos, el tipo de sangre AB es bastante único. De hecho, es el grupo sanguíneo más raro de todos los que existen. Las personas con sangre AB heredan un gen A de un padre y un gen B del otro progenitor. Por ello, las probabilidades de que ocurra esa combinación particular son simplemente más bajas que cualquier otra posibilidad. A positivo, 3,4%. El sistema de tipificación sanguínea ABO clasifica la sangre en 4 tipos principales: A, B, ABO. Esta clasificación se basa en la presencia o ausencia de determinados antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. El tipo de sangre AB es importante porque se considera el receptor universal, lo que significa que las personas con este tipo de sangre pueden recibir sangre de cualquier otro tipo de sangre sin experimentar una respuesta inmunitaria negativa. El tipo de sangre A tiene antígenos A y B, por lo que es compatible con los tipos de sangre A y B en términos teológicos. Esto podría considerarse un símbolo de unidad y aceptación, que representa la idea de que todos los individuos, independientemente de sus diferencias, pueden unirse y apoyarse mutuamente. El significado teológico de que Jesús tuviera el grupo sanguíneo AB está ligado a la creencia de que representa su doble naturaleza divina y humana. AB se conoce como el tipo sanguíneo del receptor universal, que refleja la capacidad de Jesús para aceptar a todas las personas. Médicamente, el tipo de sangre AB significa un tipo de sangre raro y único, lo que apoya la idea de que Jesús es especial y distinto. En resumen, las pruebas de la sábana santa de Turín, el sudario de Oviedo y los milagros eucarísticos han llevado a algunos a creer que Jesús tenía un grupo sanguíneo AB, lo que significa su naturaleza divino-humana y su singularidad. Pero volviendo a la sábana santa, porque salió de ella el negativo de una fotografía, la sábana pudo convertirse en un negativo de foto al recibir rayos gamma y radiación a consecuencia de un portal dimensional que quizás, según mi teoría, llevó a Jesús Cristo hacia algún lugar. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Fue Jesús Cristo hacia otra dimensión después de muerto? El descenso de Cristo a los infiernos. ¿Qué sucedió entre la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de la tumba? ¿Qué ocurrió entre la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección del sepulcro en la mañana del domingo de resurrección? Las escrituras nos dicen que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El Hades también se denomina en las escrituras como el inframundo y el infierno.
El apóstol Pablo nos dice que Jesús descendió a las partes inferiores de la tierra. Efesios 4, 9, las partes inferiores se entendían como la morada de los muertos y el Hades. El apóstol Pedro nos dice que Jesús predicó a los muertos. 1 Pedro 4, 6, y a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18. En un famoso sermón de la Iglesia antigua que se predicó el sábado santo, el día antes de la resurrección de Jesús, se describe vívidamente la escena del descenso de Jesús al Hades, o infierno. Jesús abre la puerta del Hades para anunciar su victoria sobre la muerte, Satanás y todos los poderes del infierno. Luego libera a Adán y Eva y a todos los justos que esperaban su redención por el Mesías. Numerosas pinturas e iconos cristianos, sobre todo de las iglesias orientales, representan vívidamente esta escena. El descenso a los infiernos se refiere a lo que hizo Cristo cuando descendió al Hades o infierno entre su muerte y su resurrección. En concreto, la iglesia primitiva creía que, tras su muerte, Cristo descendió a los infiernos para rescatar las almas de los justos, empezando por Adán y Eva, que habían muerto bajo la caída. Cuando Jesús desciende, derriba las puertas del infierno, desata a los prisioneros encadenados y conduce a los justos a su paraíso celestial. Los iconos de Pascua ortodoxos no representan la tumba vacía, que es la típica escena de Pascua en el arte cristiano occidental. En cambio, los iconos de Pascua de la Iglesia Ortodoxa representan el acontecimiento conocido como el descenso de Cristo a los infiernos. En los iconos de Pascua de la Iglesia Ortodoxa se suelen representar dos motivos comunes. En primer lugar, Cristo de pie sobre las puertas rotas del infierno, los ángeles atando a Satanás en el pozo del infierno y Satanás aplastado bajo las puertas del infierno. En segundo lugar, Cristo sacando a dos figuras del infierno, Adán y Eva, que han sido encarcelados allí después de su muerte, junto con toda la humanidad, debido al pecado. Eva se representa generalmente con una túnica roja. Más allá de la iconografía, la destrucción del infierno es también el símbolo dominante de las liturgias pascuales ortodoxas. De nuevo, en las iglesias occidentales la tumba vacía es lo que se ve representado el domingo de Pascua. Pero los servicios ortodoxos recrean el descenso de Cristo a los infiernos. En concreto, el sacerdote sale de la iglesia con una cruz. El santuario se sumerge en la oscuridad y las puertas se cierran. El sacerdote llama entonces a la puerta y proclama: abran las puertas al Señor de los poderes, el Rey de la gloria. En el interior de la iglesia, la gente hace un gran ruido de cadenas que traquetean, lo que transmite la resistencia del infierno a la llegada de Cristo. Finalmente, las puertas se abren, la cruz entra y la iglesia se ilumina y se llena de incienso. Algunos pasajes claves de las Escrituras. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, 22, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. 1 Pedro 3, 18, 22. El credo de los apóstoles. Una de las primeras versiones escritas del credo de los apóstoles es el credo interrogatorio de Hipólito, hacia el año 215. Aquí se encuentra la sección que se refiere al descenso de Cristo a los infiernos. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, algunas traducciones utilizan descendió a los infiernos o Hades. Al tercer día resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y muertos. Hay una gran confusión respecto a esta pregunta. Este concepto respecto a que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz, viene primeramente del credo de los apóstoles, el cual declara, Él descendió al infierno. Hay también algunas escrituras en las que, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo al infierno. Al estudiar este punto, es importante comprender primeramente lo que la Biblia enseña acerca del lugar de la muerte. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Seol, y simplemente significa lugar de los muertos o el lugar de partida de las almas / espíritus.
La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para Seol es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal, donde las almas son guardadas en espera de la resurrección y el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 15 nos da una clara distinción sobre estos dos. Infierno, el lago de fuego, es el lugar final y permanente del juicio para los perdidos. El Hades, entonces, es un lugar temporal. Mucha gente habla del Hades y el lago de fuego como si fuera el infierno, y esto causa confusión. Jesús no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. Cosas extrañas igual esos temas marginales de la Biblia que existen en la intersección de lo sobrenatural y lo natural, lo inmaterial y lo material. ¿Qué tener en cuenta al hablar de temas como este? 1:3 Doctrinas extrañas, igual doctrina que no está de acuerdo con la ortodoxia, por ejemplo, Génesis 6:1-4 según un Enoc, ángeles caídos se aparearon con mujeres humanas que dieron a luz a los gigantes cuyas acciones y espíritus demoníacos muertos son la razón principal de la corrupción de la humanidad TVD bajo el consejo divino. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? 1. Vivimos en tiempos más extraños, por ejemplo, el programa secreto de Estados Unidos que empleó lo que se conoce como visión remota clarividencia de 1978 a 1995 Proyecto Stargate, fenómenos ovni/fani y extraterrestres y su posible conexión con los gobiernos mundiales, lo divino o demoníaco y otras dimensiones, la obsesión actual de nuestra cultura con lo sobrenatural superhéroes, extraterrestres, puertas estelares/portales a otras dimensiones o multiversos de Marvel, Avengers Infinity War y Endgame, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man Across the Spider-Verse, Zack Snyder's Justice League, Stargate, Fringe, Resident Alien, Ancient Aliens, Stranger Things, etc., mecánica/física cuántica y su creencia en múltiples dimensiones. 2. Mucho de lo que las escrituras tienen que decir sobre este tipo de temas fue suprimido en la sobrecorrección de la Reforma Protestante siglo XVI como medio no solo para reducir los mitos del catolicismo romano, sino también el hipersobrenaturalismo que caracterizó gran parte de la Edad Media 400-1500 después de Cristo. 3. La evidencia de portales dimensionales, o puertas estelares, o concilios divinos no solo están presentes en las escrituras, sino también en otra literatura del Laco 1 sumeria, babilónica, acadía, egipcia y asiria por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, el libro de las puertas. 4. La Biblia presenta un mundo material que está muy conectado a, dependiente de, impactado y afectado por un mundo inmaterial lleno de seres y poder sobrenaturales. Los eventos humanos están inextricablemente entrelazados con los eventos en los lugares celestiales. Sinclair Ferguson, predicación del libro de Daniel, 5, hablar de los acontecimientos de la vida sin tener en cuenta su conexión o impacto en el ámbito espiritual habría parecido extraño a los autores bíblicos que vivieron en el Laco. Si queremos entender nuestras Biblias y su mensaje para nosotros, debemos entenderlas desde su perspectiva. Sería deshonesto de nuestra parte afirmar que los escritores bíblicos leyeron y entendieron el texto de la manera en que lo hacemos como personas modernas, o que pretendían significados que se ajustaban a los sistemas teológicos creados siglos después de que se escribió el texto. Nuestro contexto no es su contexto. El contexto adecuado para interpretar la Biblia no es Agustín ni ningún otro padre de la Iglesia. No es la Iglesia católica. No son los movimientos rabínicos de la Antigüedad tardía y la Edad Media. No es la Reforma y los puritanos. No es el evangelicalismo en ninguna de sus muchas variantes. No es el mundo moderno en absoluto, ni ningún período de su historia. El contexto apropiado es el contexto de los escritores bíblicos, el contexto que produjo la Biblia. Cualquier otro contexto es ajeno a los escritores bíblicos y, por lo tanto, a la Biblia. El contexto bíblico fue producido por hombres que vivieron en el antiguo cercano Oriente, Anne. Ver la Biblia a través de los ojos de un lector antiguo por lo tanto requiere deshacerse de los filtros de nuestras tradiciones y presunciones modernas. Procesaban la vida en términos sobrenaturales. Michael S. Heiser, de Unseen Realm, portales dimensionales, Def. Puertas o portones y sus puentes acompañantes que conectan el mundo inmaterial/espiritual/sobrenatural con el mundo material/físico/natural permitiendo a aquellos con acceso, la capacidad de viajar o enviar cosas de una dimensión o reino a la otra, por ejemplo, Ap 4:1, puerta igual portal. Considere también 2:12:2, como Juan, Pablo probablemente viajó a través de un portal dimensional. 1.
La cosmología 2 establecida por la Biblia parece identificar ciertas ubicaciones geográficas como más propensas a poseer portales dimensionales. Las ubicaciones geográficas más frecuentadas por quienes vivían en el lago con el propósito de conectarse con el reino espiritual / inmaterial / sobrenatural eran los lugares altos. De ahí la razón por la que la comunicación con Dios, o dioses falsos, los sacrificios religiosos y los templos a menudo existían en montañas, por ejemplo, el monte Sinaí, el monte Sión, o estructuras similares a montañas, por ejemplo, pirámides, siguras. La torre de Babel ver tabernáculo prefigurado. La ideología de la montaña cósmica en Génesis y Éxodo, ¿quién ascenderá a la montaña del Señor? Por L. Michael Morales. 2. A esos lugares altos que se confirma que son portales dimensionales entre el cielo y la tierra también se los conoce como la casa de Dios o por sus otros términos, santuario, tabernáculo o templo. Este es el motivo por el que Dios descansó en el séptimo día después de los 6 días de la creación, y la razón por la que se nos dice que nos reunamos para adorar en el día de reposo en la casa de Dios. El pensamiento del Antiguo Testamento nos enseña que, aunque el hogar de Dios está en el cielo, el lugar que Él elige para descansar es su casa. Piense en una casa de vacaciones en la tierra. En el principio, ese lugar era el monte Edén, y más tarde, el monte Sinaí. 3 otras casas de Dios y portales dimensionales asociados con lugares altos / montañas. 1. Betel de Jacob, GN 28, 10, 19, Betel igual casa de Dios. Puerta del cielo igual portal dimensional con Jue 4, 5, país montañoso de Efraín igual monte Efraín. Véase también GN 35, 3, subamos a Betel. 2, el tabernáculo de Israel, ex 29, 44, 45, con un CR 6, 48, el tabernáculo de la casa de Dios. Ex 40, 34, con 24, 15, 16, nube gloria del Señor igual la presencia de Dios se transfiere al tabernáculo identificándolo como la nueva montaña sagrada de Dios y puerta al cielo 4, 3, el templo / santuario de Jerusalén, 2 CR 6, 6, con Sal 109, 1, 10. 78, 68, 69. Sal 48, 1, 3, W/9 W/13 Monte Sión su santo monte tu templo sus palacios W/Sal 27, 4 Casa del Señor su templo. Entender la conexión entre los lugares altos y los portales celestiales, la presencia de Dios / lo divino, nos ayuda a apreciar mejor por qué. 1. A menudo se hace referencia a los eventos o reuniones importantes como reuniones cumbre, por ejemplo, la cumbre G5. Génesis 31, 51, 32, 2. Igual el hecho de que Jacob y Labán estén en una montaña cuando suceden todas estas cosas se establece el pacto / columna de testigo, se invoca a Dios para el juicio, se hace el sacrificio y se experimentan eventos sobrenaturales. Los ángeles de Dios están en la montaña no es por accidente. Jacob y Labán sin duda vieron este lugar como un portal potencial. Este es el campamento de Dios. 2. Jesús y sus discípulos encontraron consuelo en los lugares altos o jardines de la montaña, Monte de los Olivos, Lucas 21, 37. Su jardín de montaña. El huerto de Getsemaní. Considere también a los ángeles que están allí, Lucas 22, 39, 43, 3, el Evangelio está conectado a un lugar alto lugar / montaña, Isaías 52, 7, Romanos 10, 15. Efesios 6, 15, igual la referencia a la montaña nos dice que el mensajero posee un mensaje de lo alto, es decir, viene de Dios. 3. Jesús mueve la casa de Dios o el portal dimensional entre el cielo y la tierra de las antiguas montañas sagradas a él mismo y sus iglesias. La ubicación física de las iglesias de Jesús sería global y ya no requeriría la necesidad de un lugar alto literal o una montaña sagrada. Juan 4, 20, 24. Adorar en espíritu y en verdad, igual el acceso a Dios, para perdón, bendiciones, empoderamiento, autoridad, ya no se basaría en el linaje judío o su antigua montaña sagrada, Sión / Jerusalén. El pueblo de Dios, en cambio, nacería por el Espíritu y construiría sus vidas sobre la verdad / enseñanzas de Jesús, la nueva montaña sagrada de Dios, el escatológico monte Sión de los profetas. Ma 16, 13, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Igual Jesús parece estar indicando que la razón por la que le dio a Simón Barjona B17, este apodo, Pedro griego Mask. Petros es una versión modificada del término real para roca griego, Fem. Petra, 5 al comienzo de su ministerio, Juan 1,
42 Cefas arameo para roca, fue para este momento divinamente orquestado, la poderosa proclamación de Simón, o Pedro, de la identidad de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, B16, una declaración que también identifica a Jesús como el monte Sión escatológico de las naciones, el fundamento de la nueva casa de Dios y fuente de sus nuevas leyes, Isaías 2, 1, 3, con Daniel 2, 35, igual la montaña escatológica de las visiones de Isaías y Daniel son la misma. Y según Dan 7, 13, 14, la montaña divina es una persona divina, Dan 7, 1, 18 es una repetición de Dan 2, 31, 45. Jesús alude a sí mismo como la montaña y su iglesia donde sus leyes verdad no solo serán enseñadas sino obedecidas, Mt 7, 24, roca igual un epíteto para montaña que se usa a menudo cuando se habla de Dios, por ejemplo, Sal 18, 2, 31, 46, 6. Sin embargo, como antes, la adoración en esta nueva montaña, y nueva casa, requeriría un portal acceso al cielo ya que también poseería bienes espirituales para ser recibidos por el cielo, los sacramentos. De ahí, Mt 16, 19. La iglesia es por lo tanto la nueva escalera de Jacobo, la carretera celestial, el espacio sagrado en la tierra donde un influjo de tráfico celestial y nuevos bienes espirituales, por ejemplo, los sacramentos. Juicios, Ma 18, 18, 20, yo estoy allí en medio de ti igual el portal celestial está abierto y estoy participando contigo en tus juicios. Ver también Unco 5, 4 y Hechos 15, 19, 20, W/28, 29, 7 pasan regularmente, Ma 28, 20, B yo estoy con vosotros siempre es decir, allí regularmente W/JN1, 51, Eb 12, 22, 29. Por lo tanto, F1, 23, lo llena todo en todo igual la presencia plena de Cristo reside en la iglesia, debido al portal celestial que existe allí. 4. Al igual que los que adoran a deidades falsas, demonios, aquellas iglesias dadas al compromiso moral o a los evangelios falsos, pueden convertirse en portales y o abrir portales del Hades. Al igual que aquellas casas de Dios antes de ella, la promesa de Jesús en Ma 16, 18, b, las puertas o portales del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está condicionada a la práctica de la iglesia de la rectitud y la justicia, y a la aceptación del verdadero evangelio. 8 por ejemplo, Ab 3, 8, note la condición implícita, ellos guardaron su palabra y no negaron su nombre, en contraste con Ab 18, 2, con 16, 13, 14, falso profeta igual el sacerdocio de Israel igual debido a su rechazo de Jesús y su evangelio, la iglesia del Antiguo Testamento Israel no solo se convirtió en una religión falsa, sino en un portal al Hades que llenó a Jerusalén de demonios. Deu 32, 15, 17, Heshbrun igual Israel con Sal 106, 37, 38 y Unco 10, 16 con 19, 20, igual como en el caso de Dios, que se puede asumir con seguridad que la adoración sacrificio a los demonios consciente o inconscientemente también abre portales que les permiten el paso a nuestra dimensión, o cuerpos. De ahí la razón por la que la corrupción global de la Iglesia finalmente logrará la emancipación permanente de Satanás y los demonios del Hades, Apocalipsis 20, 7, 8. Contemplación final. ¿Qué conclusiones, inferencias o hipótesis se pueden sacar de lo que hemos aprendido sobre la cosmología de la Biblia y la enseñanza sobre los portales dimensionales? Haga una lista y coméntela. 1. Ane. Antiguo Cercano Oriente. El mundo de los autores y maestros de la Biblia, 2000 AC, 100 DC. 2. La cosmología se refiere a la forma en que entendemos la estructura del universo. Según el pensamiento Ane, el universo estaba compuesto de 3 reinos o dimensiones. 1. Celestial para Dios y los ángeles. 2. Terrenal para los humanos. 3. Inframundo, bajo la tierra, para los muertos, el diablo y sus ángeles. Los 3 están representados en el segundo de los 10 mandamientos, Éxodo 20, 4. 3. Es posible que, como Moisés en el monte Sinaí, también Adán llegara a la cima del Edén para encontrarse con Dios en el sábado. En los otros días, Dios podía ser encontrado caminando en el jardín en su base, por ejemplo, Génesis 3, 8.
4. La experiencia en el Sinaí como montaña de Dios dará paso a otra realidad a medida que este acercamiento a Dios en la adoración se lleva a cabo a través del tabernáculo como una montaña portátil de Dios debido a que el tabernáculo es una encarnación arquitectónica de la montaña de Dios. La transferencia de la presencia de Dios desde el Sinaí al tabernáculo produce otros vínculos y correspondencias entre ellos. Los comentaristas, al menos desde Ramban en la Edad Media, han notado la similitud entre el monte Sinaí y el tabernáculo, primero en relación con sus divisiones tripartitas, por las cuales el lugar santísimo, el único acceso del sacerdote, corresponde a la cima, el lugar santo, al que accede el sacerdocio, corresponde al segundo en la mitad de la montaña, y el patio exterior con el altar, al que accede el pueblo, corresponde a la base de la montaña, también con un altar. Éxodo 19, 1, 25, W/24, 1, 2, 9, 18, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín de la entrada, específicamente para bloquear el acceso al árbol de la vida, Génesis 3, 24. El único otro lugar dentro del Pentateuco donde se lee acerca de los querubines es en relación con el tabernáculo, Éxodo 36, 8, 35. También, el árbol de la vida en el jardín, simbolizando la presencia vivificante de Dios, parece encontrar correspondencia en el árbol estilizado, la menorá, del tabernáculo. Morales, y Vid 5. El intento de la Iglesia Católica Romana de identificar a Simón como la misma roca donde Jesús construirá su iglesia revela su ignorancia, o su elección deliberada de ignorar que estas palabras son diferentes y por lo tanto se refieren a dos cosas diferentes. 6. La palabra roca, a veces sinónimo de montaña, es también un epíteto para Iu. Morales, el tabernáculo prefigurado 7. Con respecto a los productos espirituales, considere los sacrificios o las ofrendas quemadas del Antiguo Testamento cuyo nombre implica movimiento ascendente a través del portal de Dios. El sacrificio supremo, la ofrenda quemada u holocausto, es en hebreo ola, una subida. Morales, y Vid 8. Vale la pena notar que donde Jesús hace esta promesa, las puertas del Hades, también es en una montaña, el monte Hermón, un lugar conocido en el Aco como las puertas de los muertos. 6. La palabra roca, a veces sinónimo de montaña, es también un epíteto para Iu. Morales, el tabernáculo prefigurado 7. Con respecto a los bienes espirituales, considere los sacrificios u ofrendas quemadas del Ar cuyo nombre mismo implica un movimiento hacia arriba a través del portal de Dios. El sacrificio supremo, la ofrenda quemada u holocausto, es en hebreo ola, un subir. Morales, y Vid 8. Vale la pena notar que donde Jesús hace esta promesa, las puertas del Hades, también es en una montaña, el monte Hermón, un lugar conocido en el Aco como las puertas de los muertos. 6. La palabra roca, a veces sinónimo de montaña, es también un epíteto para Iu. Morales, el tabernáculo prefigurado 7. Con respecto a los bienes espirituales, considere los sacrificios u ofrendas quemadas del Ar cuyo nombre mismo implica un movimiento hacia arriba a través del portal de Dios. El sacrificio supremo, la ofrenda quemada u holocausto, es en hebreo ola, un subir. Morales, y Vid 8. Vale la pena notar que donde Jesús hace esta promesa, las puertas del Hades, también es en una montaña, el monte Hermón, un lugar conocido en el Aco como las puertas de los muertos. La guardia ante el sepulcro de Jesús. 62. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato. 63. Y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. 64. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. 65. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. 66. Fueron, pues, y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Y dejaron allí los soldados de guardia. Anuncio de la resurrección de Jesús. 28. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. 2. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. 3. El ángel brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. 5. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.
7 Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado, y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Jesús se aparece a las mujeres. 8 Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. 9 En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. 10 Y él les dijo: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y que allá me verán. Los soldados son sobornados. 11 Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. 12 Estos jefes fueron a hablar con los ancianos, para ponerse de acuerdo con ellos. Y dieron mucho dinero a los soldados. 13 A quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. 14 Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos, y a ustedes les evitaremos dificultades. 15 Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos: el encargo de Jesús a sus discípulos. 16 Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. 17 Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Existe un mundo paralelo oculto? Un experimento con neutrones parece sugerirlo. Cuando desaparecen en un reactor, estas partículas pueden haber ido a otro universo. Un experimento desarrollado con neutrones en el reactor nuclear de Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que las partículas que desaparecen inexplicablemente podrían haber emigrado a un universo paralelo. Y pueden volver al nuestro. Un experimento desarrollado con el reactor nuclear del Institut Lawel-Angevin en Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que realmente puede existir otro universo además del nuestro, que sería como el espejo del mundo que conocemos. Según la teoría, existiría un universo paralelo al nuestro cuyas fuerzas y partículas serían prácticamente las mismas que existen en nuestro universo. Se ha especulado con que la materia oscura, que representa aproximadamente al 80% de la materia de nuestro universo, forma parte de ese hipotético universo espejo. Por eso no la vemos. No percibimos ese universo espejo porque ninguna de las partículas de nuestro mundo puede pasar de un universo a otro, aunque siempre se ha sospechado que podría haber una excepción. Los neutrones podrían pasar temporalmente de un universo a otro. Se piensa eso porque en algunos experimentos los neutrones han desaparecido ante los ojos de los científicos, dando la impresión de que pueden atravesar barreras imposibles y pasar una temporada en un universo vecino al nuestro. Para algunos físicos, esos neutrones tienen la capacidad de entrar y salir de universos diferentes, lo que según esta teoría demostraría que nuestro universo no está solo en el cosmos, sino que tiene familia. Esta hipótesis es la que se ha probado de nuevo en el reactor de Grenoble, a través del así llamado experimento Search for Sterile Reactor Neutrino Oscillation Stereo, cuya finalidad es demostrar la posible existencia de neutrinos estériles. En la actualidad se sabe que hay 3 tipos, sabores, de neutrinos, que se convierten unos en otros constantemente: neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tau. Cada tipo de neutrino está asociado con un antineutrino. Los científicos sospechan, sin embargo, que hay un cuarto tipo de neutrinos mucho más escurridizo que los conocidos, llamados estériles, porque a diferencia de los demás neutrinos, no reaccionan con otras partículas elementales. Los científicos de Grenoble han comprobado que no todos los neutrinos generados por el reactor pueden contabilizarse, porque muchos de ellos terminan siendo estériles y no pueden detectarse. Stereo ha comprobado que, al producir flujos de neutrinos, al final no aparecen tantos como los que se han generado en el reactor, como un 6% menos. La probabilidad de que esto sea solo una fluctuación estadística es inferior al 1%. Su desaparición se debería a una conversión entre 2 tipos de neutrinos, los originados por el reactor y los estériles, explica al respecto Stereo. Lo que sugieren los autores de esta investigación es que los neutrones podrían comportarse de manera similar a los neutrinos. La desaparición de un porcentaje de estas partículas podría explicarse porque se vuelven indetectables. Mundo oculto.
No se sabe qué ha pasado con los neutrones que desaparecen, pero los autores de esta investigación se preguntan si podría haber un mundo paralelo oculto con el que los neutrones estarían coqueteando. Recuerdan también que los físicos ya han planteado la posible existencia de un universo oculto con el que nuestra materia ordinaria podría interactuar y pasar así al lado oscuro. Aunque no se ha hecho ningún descubrimiento sobre este misterio, la nueva investigación ha puesto de manifiesto que los neutrones desaparecidos podrían haber superado el blindaje del reactor y ocultarse al recuento del detector estéreo. En un artículo publicado en Arxiv, los protagonistas de este nuevo experimento destacan que han añadido nuevas evidencias de que también existirían neutrones exóticos capaces de escapar de nuestro universo misteriosamente, y suponen que también podrían regresar. El blindaje del reactor no sería ningún problema. Sobre todo, resaltan los investigadores, este resultado demuestra que los neutrinos se pueden estudiar como si fueran neutrones que atraviesan paredes. No es una idea tan descabellada, pues en el fondo el neutrino es como un neutrón muy pequeño. En cualquier caso, sugieren que esta fórmula puede posibilitar la búsqueda de los neutrones ocultos, que tal vez han escapado temporalmente a otro universo. Pruebas científicas, el carbono 14. 13 de octubre de 1988, 3 laboratorios europeos coordinados por Tite, director del British Museum, realizaron la primera prueba con el método del carbono 14 sobre la venerada reliquia de Turín, y concluyeron que era un tejido medieval datado entre 1260 y 1390. Cuando el impacto de este descubrimiento se hubo serenado, varios científicos, cristianos y no, manifestaron su escepticismo sobre estas conclusiones. ¿Cómo es posible que una sola prueba contradiga todas las otras, algunas respaldadas por la NASA, que indican una fecha mucho más antigua? De esta forma, el desmentido del carbono 14 no fue una conclusión, sino que desembocó en un relanzamiento de los estudios. El Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana de Turín, fundado en 1988 por el profesor Van Couwenberge, reemprendió la investigación metódicamente y sino a priori. En los congresos de París, 1989, y de Roma, 1993, se presentaron numerosos estudios multidisciplinares y todos confirmaban la antigüedad del lienzo. Entre ellos hay los dos siguientes. 1. La irradiación. El biofísico francés Jean-Baptiste Rinaud, investigador de medicina nuclear del Laboratorio de Biofísica de la Facultad de Medicina de Montpellier, ha aportado su experiencia nuclear para formular una hipótesis que explicaría al mismo tiempo cómo se formó la imagen monocroma, que nadie ha logrado hasta hoy ni explicar ni reproducir, y por qué ante el carbono 14 la tela fue rejuvenecida en 13 siglos. La hipótesis debe su valor excepcional a que ha aguantado la criba de la experimentación. El profesor Rinaud probó primero la irradiación sobre un acelerador de partículas del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble. Partiendo de la cantidad de neutrones que podrían haber rejuvenecido la sábana en 13 siglos, irradió un tejido de lino con una cantidad igual de protones. De esta forma ha sido el primero en obtener un color semejante al del lienzo, con la misma oxidación superficial. La segunda experimentación consistió en irradiar durante 20 minutos un tejido de lino perteneciente a una momia egipcia del 3400 a.C., con la misma cantidad de neutrones, para ver si este resultaba rejuvenecido ante el carbono 14. La prueba pudo realizarse en el reactor de la Central de Energía Atómica de Saclay y el tejido irradiado fue analizado en la Universidad de Toronto. El resultado fue espectacular. La tela había rejuvenecido 500 siglos, con lo que la radiación la enviaba 46.000 años en el futuro. A partir de esta nueva edad, Rinaud pudo calcular con exactitud la cantidad de neutrones necesarios para provocar un rejuvenecimiento de 13 siglos. Es exactamente la misma de la que él partió para lograr, por irradiación de protones, una quemadura análoga a la del lienzo de Turín. Jean-Baptiste Rinaud atribuye el origen de la imagen sindónica a una irradiación instantánea de protones emitidos por el cuerpo muerto del crucificado, bajo el efecto de una energía desconocida. Rinaud considera que los átomos implicados en este fenómeno, que ha podido reproducir experimentalmente, son los del deuterio, presentes en la materia orgánica, y formados por un protón y un neutrón. Los protones podrían haber formado la imagen, produciendo entonces una quemadura superficial, oscureciendo la tela por oxidación ácida de la celulosa. Los neutrones habrían irradiado el tejido, enriqueciéndolo en carbono 14 falseando la datación y la rejuvenecerían a la mirada de los analizadores, puesto que este test consiste en computar el tiempo tomando como referencia el grado de degradación de este elemento natural. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.